Bienvenidos a Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y estamos en la segunda parte, el segundo programa de este tema tan interesante que estamos viendo en relación a la santidad. Y continuamos con este tema, el pastor Ryan Henderson y su servidor Ernesto Rueda, en este tema tan interesante, tan polémico y con tanta enseñanza que nos está permitiendo, Ryan, poder conocer y entender más cosas. Sí, como lo estábamos viendo en el último programa, se estuvo poniendo las bases y los fundamentos, y uno puede empezar a entender por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, y cada vez nos estamos dando más cuenta que este concepto de santidad tiene una influencia tremenda en nuestra manera de vivir. Sí, básicamente fue un reto de los teólogos protestantes contra los teólogos católicos. Los católicos decían, para ser santos hay que meternos a un monasterio, a un edificio, y ahí nos apartamos de todo, y estos señores dijeron, no, nosotros podemos llevar un comportamiento, una forma de ser, una disciplina afuera, para que todos vean lo perfecto que somos. Y ahí nace todo el mitote en el que estamos metidos, en estos argumentos y con estas exigencias que las organizaciones, que las denominaciones y que cada persona concibe. Entonces, básicamente es una lucha de el perfeccionismo contra el aislamiento, ¿no? Porque, si no puedo ser perfecto, entonces me voy a aislar hasta que obtenga la perfección para poder salir y mostrar que soy perfecto. Lo dijiste perfectamente bien. Mejor no se pudo haber dicho. Híjole. Perfeccionismo contra aislamiento. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces, es una lucha a ver quién es más santo, porque los que se aíslan y hacen un milagro, pues son beatos, y si hacen dos, pues ya son santos mediante un proceso judicial y viven aislados, viven en una burbuja, y por el otro lado los perfectos, los que necesitan la ley para que les esté recordando que son perfectos, que necesitan ser perfectos. Híjole, ¿y a dónde nos dejan nosotros todos los mortales aquí? Bueno, para eso tenemos a Cristo, gracias a Dios, ¿no? Muy bien, yo mencioné en el programa pasado que el señor Wesley y Melanchthon Philip, estaban muy preocupados por una corriente que se llamaba antinomianismo. Hoy vamos a hablar del antinomianismo y vamos a ver qué era el antinomianismo y quiénes eran sus líderes o su líder y qué creían y por qué Wesley y Melanchthon estaban tan preocupados y tan a la defensiva contra este movimiento. ¿Sale? Vamos a meternos un poquito en esta corriente teológica. La palabra viene del griego anti, que es en contra de, y nomos, ley. Entonces significa oposición a la ley. Entonces la palabra antinomianismo es opuesto a la ley. El antinomianismo se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como una regla de vida. O sea, esta corriente dice el vivir una vida moral como la que presenta Wesley o como la que presentan los calvinistas o la que presentan los luteranos, no necesariamente es una regla de vida. Este movimiento fue un movimiento cristiano del siglo XVI y en esa época por algunos teólogos calvinistas, luteranos y mismo Wesley y este señor Philip lo consideraban un movimiento hasta cierto punto herético. O sea, tenía algo de herejía. El antinomianismo defendía que la fe lo llenaba todo y que la fe era lo único necesario. Y como la ley de Moisés era inútil para la salvación, por lo tanto, era indiferente
que un creyente peque, ya que no es juzgado por su pecado. Mira, qué bien suena. Entonces decían ellos, bueno, la ley de Moisés no nos salva, entonces es inútil vivir la ley como nos la está presentando Wesley, por lo tanto es indiferente que un creyente peque. Esta doctrina fue propagada por su fundador, y aunque parezca que el apellido está mal, es correcto, su fundador se llamaba Johannes Agrícola. Bueno. Así, Johannes Agrícola, quien comenzó a desarrollar sus doctrinas en 1537, justamente en Wittenberg como profesor. O sea, en la misma universidad, él daba clases que los grandes teólogos de la Reforma. Básicamente, déjame ver si lo estoy entendiendo. En este lugar de Alemania empieza a haber diferentes corrientes de pensamiento, diferentes a la estructura católica, en donde Sí. tiene que ver el señor Lutero y este señor Philip, en donde ellos empiezan a pensar un poquito de que la salvación es por gracia. Y entonces Wesley, Calvino y este señor Philip se empiezan a preocupar un poquito porque dicen, ok, efectivamente la salvación es por gracia, pero no hay que irnos al extremo de llamarlo libertinaje. Y este señor Agrícola está queriendo ahondar y potencializar este aspecto de su descubrimiento de la gracia. Sí, pero él lo enfoca a la fe, a lo que nosotros hoy conocemos en algunos lugares como la hiperfe o la superfe. Entonces, sigo con la historia. Entonces, en Wittenberg estaba este señor Johannes Agrícola, y él era maestro de ahí, era maestro de la universidad, o sea, no era un neófito. No, era un maestro del mismo nivel que los demás, por lo cual sus partidarios se les conoce también con el nombre de los reformadores de Wittenberg. O sea, el movimiento era los reformadores de Wittenberg. O sea, los seguidores también eran maestros. O sea, que también llegó a adquirir fuerza. Claro. Así fue donde tuvo controversias con Lutero y con Melanchthon. Ahí hubo controversias y la palabra antinomianismo fue llamado así por Lutero. O sea, Lutero les puso así, antinomianos. Cuando su viejo amigo Juan Agrícola, de 1492 vivió este señor Agrícola hasta 1566, enseñó que los cristianos están totalmente libres de la ley, esto es de la ley moral, tal como Moisés la estableció. Decía que no se le debe exigir al creyente que guarde los 10 mandamientos. Entonces, el antinomianismo se refiere entonces a la práctica no bíblica, según muchos cristianos, de vivir sin la debida consideración de la rectitud de Dios y emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar y confiar en la gracia para ser limpio del pecado sin condiciones. O sea, todos los demás que estaban en contra de este señor Agrícola decían, a ver, entonces tú lo que nos estás enseñando es que no hay que ser tan rectos o no hay que ser rectos, sino que la gracia es como una licencia para pecar. Y entonces las personas como Calvino o Wesley o Lutero mismo dicen, espérame, ¿a poco vamos a poder pecar? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Necesitamos un poquito de la ley para que nos diga qué está bien y qué está mal. Porque la gracia solamente para ser limpio de pecados no es suficiente. Y empezaron a ver las enseñanzas del señor Agrícola como herejes. Sí, porque ellos lo creían como la licencia, como bien lo has dicho, la licencia para pecar y no hacer la diferencia. En otras palabras, ya que la gracia es infinita
y somos salvos por gracia, entonces, rebatían los teólogos, entonces se puede pecar y no pasa nada. Cuanto se quiera y de todos modos eres salvo. Esos eran los argumentos. Pues la verdad suena muy bien. Bueno, ahí estamos viendo un grupo de reformadores y de teólogos que estaban defendiendo una perspectiva de la gracia, pero el otro grupo de teólogos lo estaban viendo como un peligro. Decían, entonces esto se va a volver una anarquía. Cada quien puede pecar y cada quien puede hacer lo que quiere. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros, los escogidos o los hijos de Dios, y Juan de la Pitaya? Entonces, para los opositores de esta corriente, era algo totalmente erróneo. Aunque los cristianos no estamos bajo la ley, decían los seguidores de Wesley, los seguidores de Calvino y los seguidores de Lutero, dicen, aunque los cristianos no estamos bajo la ley, debemos cumplir la ley del amor o debemos cumplir el amor, por amor, la ley. O sea, sí está bien la gracia, sí la entiendo, pero un poquito de ley, por favor. Sí, no te vueles la barda, ¿no? Ajá. El cristiano debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo, de acuerdo a los pasajes neotestamentarios. Eso era el fundamento contrario a los antinomistas. O sea, les decían, está bien lo de la gracia, pero también tienes que amar a Dios y con todas tus fuerzas. O sea, sí está bien que creamos en la gracia, pero tienes que portarte bien. ¿Dónde está el compromiso con Dios? Porque hay que amarlo a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con nuestra mente, etc. Precisamente el apóstol Pablo parecía referirse a, según los teólogos que estaban en contra del señor Agrícola, le sacaban este versículo. Y le sacaban el versículo de Romanos capítulo 6, verso 1. Te estoy hablando de hace 200 años. ¿Qué época dijimos? Fue en si fue 1566. Empezaste diciendo 1492, ¿no? De 1400 a 1566. Estamos hablando de hace 470 años, por ahí, 480 años. Muy temprano para las matemáticas. Bueno, pues hace 480 años que estaba este chisme a todo lo que daba. Y los precursores de la santidad y del perfeccionismo le alegaban a los precursores de la gracia y que decían, no, pero no, ¿cómo gracia nada más? No puede ser. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese era el versículo que tenían los seguidores de Wesley, o los seguidores de Calvino más bien, todos los que estaban a favor de la santidad, para debatirle a los seguidores del señor Agrícola, los reformadores de Wittenberg, o sea, los que estaban a favor de la gracia. O sea, para algunos creyentes cristianos, no usar la gracia de Dios como una excusa para pecar, sino ser controlados por el amor de Dios y de esta forma traer el fruto del Espíritu Santo. Entonces, lo que estaban diciendo es, la gracia no es una excusa para pecar, no es una licencia para pecar, sino que la gracia es para ser controlados por el Espíritu de Dios y llevar fruto. Para eso es la gracia. Esa era la respuesta que daban los seguidores del señor Agrícola. O sea, que ellos decían, la gracia sirve para que yo pueda vivir una vida perfecta. Sí, decían, pero el fruto que yo voy a dar tiene que ser un fruto por entendimiento de la gracia, no un fruto por entendimiento de la ley. Y ahí estaba el conflicto entre estas dos grandes corrientes.
una pregunta, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero es algo que influye en la iglesia evangélica hoy en día, A ¿no? ver, Aquí creo que muchos mantienen su conducta o entienden la santidad de que si ya no vivo en santidad, pierdo la salvación y por lo tanto me puedo ir al infierno. ¿sí? Y es un poquito, o sea, lo estoy pensando y como que mi mente se hace ahora sí que nudos, porque Lutero descubrió que, o no descubrió, pero le llegó la revelación de que la salvación es por gracia, y por eso él tenía pleito casado con la Iglesia Católica, porque siempre lo manejaban como por obras y por pagos y cosas así. Ujú. Y entonces él dijo, no, es por gracia. Y sin embargo, cuando llegan a la encrucijada de que pues la gracia, ¿a poco ya tengo una licencia para pecar? Dicen, espérame tantito, no es la licencia para pecar. Entonces ya no vives en santidad y como pues dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver a Dios, pues te vas a ir al infierno. Y eso es un pleito, una discusión que existe en la iglesia evangélica hoy en día. Sí, porque la base sigue siendo la misma. No sé si recuerdas, Brian, en el programa pasado estuvimos hablando de que para poder entender la Iglesia Católica, incluso la Iglesia Evangélica o la Iglesia de la Reforma, por así decir así, para poder entender el concepto de santidad, tenían que entender tres conceptos: gracia, fe y justificación. Entonces, mientras no se entienda el concepto de la gracia, de la fe y de la justificación, vamos a entender la santidad o la santificación bajo un esquema de la ley, bajo un esquema de la verdad pasada. Y esos tres conceptos, justificación, fe y gracia, son conceptos neotestamentarios. Entonces, por eso la iglesia evangélica le cuesta tanto trabajo entender el asunto de santidad, porque recordemos que tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica, su fundamento, su base, no es una doctrina neotestamentaria O en el Nuevo Pacto. o en el Nuevo Pacto, sino es una doctrina bíblica, o sea, es una combinación de la ley con el Nuevo Pacto. Y ahí es donde volvieron a caer entonces estas maneras de pensar de estos teólogos. Sí, porque ellos decían, no, espérame, señor Agrícola, o sea, eso de la gracia está muy bien, pero hay que seguir con las obras. Hay que seguir con la ley para que la ley nos jale un poquito. Para que podamos vivir una vida santa. Sí, sí, porque eso de que por gracia me suena como licencia para pecar. Entonces, eso me huele a herejía. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de qué es la gracia. Era lo que Pablo leímos ahorita, que Pablo decía. ¿Qué era lo que de alguna manera Pablo estaba diciendo? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que nosotros ya morimos al pecado, pues ya morimos. Ahora estamos en otro canal, estamos en otro mundo, en otra dimensión. Ahora, ¿cómo viviremos aún en esas cosas? O sea, nuestra mente, nuestros sueños, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ya tienen que ver con la verdad presente, tienen que ver con Cristo en mí y yo en Cristo. Pero, como el esfuerzo no era vivir y entender Cristo en mí, yo en Cristo, sino el esfuerzo era demostrarle a la Iglesia Católica que nosotros podemos ser perfectos por nuestras obras, por nuestras fuerzas y llevar un perfeccionismo a modo en todo lo que hacemos, entonces fue desplazando. Y cayendo en lo mismo. Exactamente. Que llegaron otra vez a las obras. Exactamente. Ese es el problema. Entonces, seguimos. Entonces, lo que le preocupaba mucho a Wesley en relación a la doctrina de la justificación era, ante todo, el peligro
de un posible libertinaje antinomiano. O sea, ni siquiera era el asunto doctrinal. O sea, lo que le preocupaba a Wesley no era lo que enseñaba el señor Agrícola, sino cómo la gente lo iba a interpretar. Porque según Wesley, la gente no estaba madura y no estaba lista, y era muy probable que fueran a caer en un libertinaje antinomiano. O sea, no. ¿Y qué tal si empiezan a entender la gracia así? Mejor dejémosle la ley. Mejor dejémoslo como están. Sí. Por eso hay que combatir todo lo que tenga que ver con la gracia. Sí, y en el tiempo de Wesley y todos estos personajes, pues la gran mayoría de las personas no sabían ni leer, ni escribir, sino básicamente las ideas que obtenían escuchando sermones. Y yo creo que en ese contexto Wesley estaba muy preocupado. Pero fíjense bien, Wesley argumentaba que si la justificación consiste solamente en que Dios ve en nosotros la justicia de Cristo y no en que de algún modo empecemos a hacernos nosotros efectivamente justos y santos, por lo tanto la consecuencia es que nuestra conducta no importa para nada. Por lo tanto, nada de lo que hagamos en modo alguno disminuir o borrar esa justicia de Cristo que nos ha sido dada. Por lo tanto, le preocupaba esa doctrina, porque parece implicar que una vez que recibes la justificación, ya no hay nada más que hacer. Wesley cuestionaba lo siguiente, palabras de Wesley. Decía, si yo me apropio de la obediencia de Cristo en el instante en que me hago creyente, ¿qué más le puedo agregar a la vida? ¿Puede mi propia obediencia a Dios agregar algo a la perfecta obediencia de Cristo? Según el esquema de pensamiento de Wesley, entonces no sería él lo suficientemente santo y el impío estaría exactamente en la misma condición. Esa era la conclusión del señor Wesley. Si agarro la justicia de Dios y yo quiero vivir la justicia de Dios, pues mi justicia no le llega ni a los tobillos a la de Cristo. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿hasta dónde tomo la justicia? Por eso no se ha entendido la justicia. Mientras no entendamos la justicia o la justificación en el nuevo pacto, vamos a caer a las mismas conclusiones que cayó el señor Wesley, que es las conclusiones a las que llegan todas las iglesias evangélicas. O sea, sí creo en Cristo, sí creo en la gracia, pero si nos vamos a la gracia, no, entonces está muy peligroso. Está muy peligroso, entonces mejor hagamos una poquita justicia de la ley para frenarle un poquito a la carne, porque si no, pues se nos van los caballos. Así es, al libertinaje, pues. Sí. Y pues vamos a acabar igual o peor que los impíos. Exactamente. Y no han entendido la obra del Espíritu Santo dentro de la justificación. ¿Por qué? Porque no están enfocados en tener una intimidad con el Cristo que me justifica, con el Cristo que me siente en lugares celestiales, con la asignación que tengo en Cristo, con lo que es la gracia, todo lo que hizo ese Dios maravilloso que se hizo hombre y murió por mí. No entiendo nada de eso y lo único que me importa y mi meta es que los demás vean que yo sí camino recto ante los ojos de los hombres. Y ahí está la meta. Algo que mientras estabas platicando ahorita me vino a la mente es cuando Jesús da la parábola de las monedas, ¿no? Había una moneda perdida. Y tú lo has platicado y lo has enseñado, ¿no? O sea, las monedas todas valían igual. No que la moneda perdida fuera devaluada. Pero tiene que ver con algo que en esa época, y todavía pasa, de que las personas no ven a las personas como personas, sino vemos diferentes rangos, quién es superior o inferior a mí. Y en este caso, pues estos teólogos estaban viendo a salvos
y a impíos como diferentes clases de personas. Y Jesús murió por todos. Y esto confundía mucho. O sea, si yo entonces acepto la gracia, vengo a valer lo mismo que un impío. Y efectivamente, pues, somos monedas y tenemos el mismo valor. Sino porque está perdida la moneda, vale menos. Vale lo mismo. Exacto. Si se te pierde un billete de $100, Híjole. o de 50, no sé, un billete de 500 pesos, no porque se te perdió vale menos y cuando lo encuentres ya otra vez vuelve a tener el valor que tenía antes. No. O sea, y ese es el punto, de que la justicia es algo que Él decidió hacer por nosotros. Nosotros no hicimos el plan de salvación. El plan de salvación, todo lo que Dios organizó en este maravilloso proyecto, que no es otra cosa que el propósito eterno de Dios, fue algo que ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, planificaron desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y no nos pidieron nuestra opinión. No, lo único que tenemos es que creer lo que Él hizo por nosotros, y si creemos lo que Él hizo por nosotros, entonces empezar a creer y a vivir lo que Él asignó por nosotros. Bueno, sigo diciendo las palabras de este señor Wesley. Mismo Wesley dice de otra forma, lo dice de otra forma, y llega a esta conclusión. Si lo que Dios ve en nosotros es la justicia de Cristo, y si esa justicia es perfecta, no nos queda más hacer sino vivir como nos dé la gana. A esa conclusión llegaba Wesley. Decía, repito, si lo que Dios ve en nosotros es la justicia de Cristo, y si esa justicia es perfecta, pues lo único que podemos hacer es vivir como nos da la gana. Y por eso él decía, esto no puede ser verdad. No puede ser verdad, y no hay que enseñarle gracia a la gente, porque este es un peligro. Este es un peligro. Entonces, la justicia que ya tenemos, aunque no nos pertenece, es perfecta. Por lo tanto, no queda lugar para la santificación, que es tan importante para el señor Wesley, así como para todos los reformadores. Esas eran las conclusiones a las que llegaban. Repito, como ya tenemos la justicia y no nos pertenece y es perfecta, pues entonces ya no hay lugar para la santificación. Así pensaban. Por eso estaban en contra de la gracia. ¿Por qué? Porque para poder tú entender gracia tienes que entender justificación y tienes que entender fe. Entonces, la fe, la justificación y la gracia son los fundamentos para poder comprender qué es la santidad y qué es la santificación. Y como se incomodaban con estas verdades, decían, no, ¿sabes qué? Necesitamos la ley. Sí, necesitamos un poquito de control, porque esto se nos está saliendo de las manos. O cabe la posibilidad de que se nos salga de las manos. Exactamente. Ahora bien, la doctrina bíblica de la santidad alcanzó un desarrollo y una comprensión en el siglo XVIII. Para Wesley, la santidad es una disposición habitual del alma en los escritos sagrados, que se conoce como santidad y que implica directamente ser limpio de pecado y ser capacitado con los dones, con las virtudes que había en Cristo Jesús. Repito, entonces, todo lo que se encuentra en los escritos sagrados, estoy hablando de ley, desde Génesis la ley, hasta el Apocalipsis. Sí, todo eso es una disposición del alma, o sea, mi alma, o sea, mis pensamientos, mis emociones se tienen que disponer a que yo debo vivir limpio de pecado y ser capacitado en las virtudes de Cristo. O sea, lo que Cristo hizo, yo lo tengo que hacer. Entonces, una vida
de oración, una vida de milagros, una vida de señales, una vida de predicación, una vida de leer la palabra, una vida de discipular, una vida de evangelizar, una vida de señales, una vida de milagros, una vida de prodigios, que es las obras de la santidad. De ahí viene la base. Básicamente, Wesley declaraba que la santidad es una condición de la persona en la que se evidencia, por un lado, la limpieza del pecado y por el otro lado, el amor de Dios. Entonces, se tiene que evidenciar en una persona que está viviendo en santidad la limpieza del pecado. O sea, no hay pecado. Y por el otro lado, una dinámica del amor de Dios. Entonces, deja ver. Ellos estaban llegando a la conclusión de que la manera en que tú demuestras que eres santo es, número 1, que amas a Dios. No, número 1, que eres limpio del pecado. Ok, número 1. Primero, limpio del pecado. Limpio de pecado. Número 2, amas a Dios, por lo tanto, te portas bien, de manera perfecta, y por lo tanto tienes que demostrarlo a través de buena conducta, los dones de Dios manifestándose como milagros, etcétera, etcétera. O sea, obras a la larga. Incluso Wesley hizo una separación entre justificación y santificación. O sea, distinguió, separó. La separó y habló de una completa santificación como un segundo regalo de gracia. O sea, el primer regalo de gracia es la justificación. Pero un segundo regalo de gracia es la santificación. O sea, como un segundo nivel. O sea, ya eres justo, pero todavía no eres santo. O sea, hay un segundo nivel que es la santificación. A la justificación por la fe, después de un periodo largo o corto, se le llama también santificación en proceso. Estás en ese proceso de santificación. O sea, todavía no eres santo. O sea, cuando tú entendiste la justificación por la fe, empezaste en un proceso de justificación, según Wesley, que va a culminar en una santificación cuando vean las personas que estás caminando perfectamente sobre la tierra sin pecado y demostrando los atributos de Cristo aquí en la tierra. Es cuando recibes una segunda gracia. O sea, la segunda gracia es la santidad. Digo, eso lo enseñó él. Sí, digo, no hay un fundamento bíblico. No hay un fundamento neotestamentario para hablar de no se me ocurre ningún versículo que hable de una segunda gracia. Exactamente, pero en las doctrinas, en las iglesias evangélicas, de manera implícita, el exigirle a las personas ciertos comportamientos. Ahora, cada denominación tiene sus reglas. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo, escuchaba decir a las personas que estábamos en un proceso de santificación y que se tenía que estar dando de continuo, ¿no? Es como que Dios, eres salvo, Dios te da una vestidura blanca, pero en el diario vivir se te ensucia la vestidura y por lo tanto tienes que entrar en este proceso de santificación que te lavan las vestiduras para que vuelvan a estar blancas. Yo me acuerdo que eso era la manera y el ejemplo práctico que me daban para manejar un proceso de santificación. Sí, porque esa doctrina wesleyana de la segunda gracia está implícita en las doctrinas evangélicas, aunque no lo hablan abiertamente de una segunda gracia, te llevan a una exigencia de vivir un comportamiento y tener un carácter o tener un temperamento de determinada forma porque así se imaginan que era Cristo en la tierra. Entonces, como yo me lo imagino así, entonces te tienes que portar así. Sí, no, algo que... No que te lo imagines tú en tu relación con Cristo, sino que se lo imagina el líder de la organización. Exacto. Entonces, como el líder de la organización se lo imagina de esa manera, tienes que comportarte de acuerdo a esa manera. Todos lo tienen que comportar de la manera en como el líder de la denominación se lo imagina. Si no, no eres santo. Exactamente.
o lo suficientemente santo. Así es. Yo nada más me estoy acordando de cuando crecí, algo que me impactaba y me mantenía tratando de portarme bien, es la enseñanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y era el juego mental que uno tenía que vivir, de que hay cristianos vencedores y cristianos vencidos. Y por lo tanto tengo que portarme bien y tengo que vivir esta vida en mis fuerzas para tratar de tener santidad. Y obviamente los parámetros de esa santidad eran de acuerdo a las creencias del grupo religioso al que yo pertenecía. Cada organización tiene sus estándares. Hay organizaciones que tienen las mujeres que vestirse de tal forma. En otras organizaciones tienen que hacer determinadas obras de evangelización y discipulado. O en otras organizaciones, tantas horas de ayuno y oración. O sea, cada organización tiene sus formas de acuerdo al líder, lo entiende, lo digiere, lo asimila. Pero el fundamento es el mismo. O sea, es una vida perfecta. De acuerdo a patrones de conducta. Exactamente. Patrones de conducta, donde el origen de esa conducta no es una convicción de amor hacia la gracia recibida, sino es una conducta por obligación a preceptos de la ley, porque si no, como bien dices tú, viene Cristo y te quedas. Sí, o me puedo ir al infierno. Claro. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la gracia, porque la gracia es, yo hago las cosas porque lo amo, no hago las cosas para que Él me salve. O para que Él me ame. O para que Él me ame, sino porque me ama y lo amo, yo hago las cosas. Eso es gracia. Pero acá es al revés. Fíjate lo que decía Wesley ya por último. Sostenía que el creyente debía orar y procurar una inmediata y completa santificación como un acto de Dios por separado. O sea, una cosa es que yo sea justificado y que sea salvo y todo, pero la oración y una completa santificación, esto es esa parte de un acto de Dios sobre mi vida. O sea, ahí Dios no tiene que ver. O sea, es una cosa que yo tengo que hacer. O sea, no es un acto de Dios. El acto de Dios es que me salve. El acto de Dios es que Él murió en la cruz por mí. Pero la santificación y el orar, ese no es un acto de Dios, es un acto mío. Sí, se basan en versículos como muéstrame, ¿qué? Tu fe. Sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, no lo vinculan no vinculan el asunto de la santificación como un proceso o como un estado de enamoramiento de Dios, decir, sabes que yo estoy enamorado de Dios y yo quiero, yo entendí qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, yo ya sé cuál es mi llamado o mi asignación, y porque yo lo entendí, y porque yo así lo veo ahora, yo lo quiero hacer. O sea, ellos no lo ven así, sino Dios hizo esto. Sí, lo ven como un proceso de parte nuestra, al cual nosotros nos debemos esforzar para alcanzar. Cristo hizo esto por ti, ahora si tú quieres agradarlo, tienes que hacer esto por Él. ¿Sí? Y no es así, o sea, Cristo hizo lo que hizo por amor. Y lo que nosotros vayamos a hacer para Cristo es porque lo amamos y porque tenemos una revelación y un entendimiento de que lo tengo que hacer, que para eso nací, porque esa es mi asignación y porque Él pone en mí el querer como el hacer, no es porque, a ver, demuéstrale, a ver, pórtate. Demuéstrame y demuéstrale. Y si tú me lo demuestras a mí, yo voy a decir que estás bien. Porque el mundo nos está observando, somos cartas abiertas y somos la luz y mira, todo el mundo te está observando. Y a ver, demuéstrale al mundo. Demuéstrame y yo te digo si lo estás demostrando al mundo. Sí, cuando a nadie le tienes que demostrar nada, con el único que tienes que quedar bien es con tu Creador, con tu Señor, el que te llamó y el que te salvó. Pues sí, porque al final de cuentas a Él le vamos a rendir cuentas. Exactamente, y las cuentas que les vamos a rendir no es otra cosa más que la consecuencia de una intimidad que tenemos con Él. Punto. Muy bien. Interesante. Seguimos. Fíjense bien.
La posición, vuelvo a repetir, la posición de Wesley sobre el tema de santidad es única en el protestantismo y de hecho en toda la cristiandad. O sea, ya la doctrina de Wesley se infiltró también en la Iglesia Católica. De tal manera que hemos heredado esa doctrina. Hoy en día, todas las iglesias evangélicas han heredado esa doctrina de Wesley. Es que suena muy bien. Es que ¿cómo es posible que podamos dejarle toda la obra a Dios? Algo tenemos que hacer. O sea, no nada más es, o sea, no, yo tengo que hacer algo y así es lo que nos han enseñado, de que tengo que obrar, tengo que alcanzarlo por mis fuerzas para sentirme bien. Y como bien lo has dicho, ¿no? O sea, no entendemos que somos justificados y tenemos el don de la gracia y somos salvos y santificados por lo que Jesús hizo. Fíjate que uno de los aciertos de Wesley es que, y creo que estamos de acuerdo, es que la santidad o practicar esta doctrina de santidad no es algo que debe estar en cuatro paredes, sino que tiene que ser algo en la vida secular o en la vida diaria. En eso estamos de acuerdo. El problema es la forma en que se le exige al creyente cómo se tiene que vivir en la sociedad. Sí, es que esto es algo que está pasando en la iglesia cristiana y creo que en muchos ámbitos. Evangélica. Pues sí. Lo que pasa es que estamos creando creyentes frustrados. Porque ¿quién se puede portar lo suficientemente bien? Fíjate que esto que estás diciendo, Brian, voy a decir algo que se dijo pues hace cientos de años, pero que es una realidad hoy en día. Los seguidores de Wesley enseñan la limpieza del pecado, las virtudes y el amor de Dios y un servicio marcado en los ministerios de la iglesia. Sí, sí. O sea, eso es lo que estamos viviendo. Repito, limpieza de pecado, el amor y las virtudes de Dios, tenerlas nosotros, y un servicio total en los ministerios de la iglesia. Esas enseñanzas son las enseñanzas de Wesley desde hace cientos de años que están totalmente metidas en la iglesia evangélica, desde neopentecosteses, independientes, pentecostales tradicionales, iglesias históricas. Entonces, la santidad es la limpieza y la ausencia del pecado. Es así como lo ven. Limpieza y ausencia de pecado con una vida moral apegada a lo que la denominación u organización acepta o entiende como decente, decoroso, honesto, ético, íntegro, recto, puro, honrado y cosas semejantes. Sí, y conforme pasan los tiempos, pues nuestros conceptos de todo eso cambian. Sí, pues, pero, por ejemplo, fíjate, lo platiqué hace tiempo aquí. El piano estaba prohibido a principios de 1900 que se tocara el piano en las iglesias, que porque eran un instrumento de los bares y lo utilizaban en los negros y tocaban el piano y que cómo es posible. Y bueno, pues sabemos la historia, ¿no? Sí, ahora ya sin piano como que dicen, no suena bien. Sí, no, antes era el órgano, pero no querían el piano. Las iglesias evangélicas en Estados Unidos no querían el piano. ¿Por qué? Porque no lo encontraban recto, puro, decoroso, algo decente. O sea, no, en la iglesia donde yo crecí, la batería era sinónimo de instrumento del infierno, ¿no? Porque los tambores se originaban en África y pues la hechicería africana y todas estas cosas. Y los salmos desde David decían que hay que alabar con, ahora sí que con pandero. Y lo que vimos de la tambores, música. Sí, todo lo que hablamos. Que hablamos, que los instrumentos que traía David eran instrumentos de otros reinos y de otros pueblos que estaban alrededor. Entonces, para recapitular,
estamos empezando a vislumbrar, ¿no? O sea, no es que esté mal que uno sirva en la iglesia, no es que esté mal que uno haga cosas por amor a Dios. No, y que hay que portarse bien, claro que sí. Y que no está mal portarse bien. Obviamente, claro que queremos sí. decirlos, pórtate bien, si lo puedes hacer, pórtate bien. Claro. Pero la razón de fondo, la motivación por la cual, esa es la que marca toda la diferencia. Esa es la diferencia. Porque, ¿por qué me tengo que portar bien? O sea, ¿cuál es mi motivación? Para no irme al infierno. O sea, porque... Para que me digan que sí el pastor. Para que no me corran de la iglesia, de la denominación, o porque realmente tengo una intimidad con Cristo, tengo una convicción en Cristo, tengo un llamado en Cristo, y hay un poder en mí que no me deja hacer ciertas cosas que sé en mi conciencia que no las debo de hacer. Simple y sencillamente. Oye, pero pues tengo la oportunidad y tengo eso, pues sí, pero no es porque si me ven o no me ven, es porque yo tengo una intimidad y una relación con Dios. Y en base a esa intimidad y esa relación con Dios que tengo por gracia, porque Él me justificó y porque yo la creo por fe, es como yo camino sobre esta tierra. Entonces, pues hay algunas cosas más todavía de John Wesley que vamos a continuar, porque pues traemos bastante enseñanza de él, pero pues ya vamos a terminar con él en el siguiente programa y vamos a empezar a ver otros conceptos de la santidad, muy interesantes, muy fuertes, y vamos a entrar a ver verdaderamente qué es la santidad bajo un concepto del nuevo pacto, bajo un contexto de la verdad presente, de lo que es el reino, el propósito eterno y el pacto eterno. Entonces, mi estimado Ryan, pues nos despedimos. Claro que sí, así que recuerden, o sea, tiene que ver mucho con tu relación personal con Dios. La santidad se origina ahí. No es por motivaciones externas, sino tiene que ver con una relación muy personal. Y vamos a estar al pendiente porque yo sé que muchos se están preguntando, oye, entonces, ¿qué comidas sí se valen? ¿Qué bebidas sí se valen? Los taquitos de moronga. O sea, todo eso van a empezar a preguntar y bueno, lo vamos a estar viendo poco a poco y vamos a estar llegando a conclusiones muy interesantes. Ok. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes y seguimos en contacto. Hasta la próxima.